presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Estamos ya con El Mostrador en la Clave. Está con nosotros Federico Joanol y Santiago Escobar. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Te escucho bajito, ¿ah? Sí, no importa, pero sale bien al aire. Tú me escuchas bajito, pero la gente me escucha bien, parece. ¿Y tú, Federico, cómo estás? Bien, gracias, Fernando. No se te escucha lejos, pero no importa, pues si la gente está escuchando bien. Estamos lejos. Sí, la gente está escuchando aparentemente bien. Oye, me gustaría conversar un poquitito partiendo por este quiebre, esta decisión que se produjo ayer en el equipo sanitario del gobierno cuando fue despedida de su cargo Rosa Ollarse. Hemos tratado desde ayer de poder conversar con ella, no ha sido posible. Me imagino que debe estar sumamente solicitada, pero ella planteó en algunos medios de comunicación cosas bien interesantes respecto de las diferencias que había entre, por lo menos ella, y el ministro Mañalich en determinadas cosas. No tengo, para serte franco, los conocimientos técnicos para poder definir si está en la razón ella o Mañalich, pero sí constatar que hay ahí una situación polémica que se ha dado en otros países entre las autoridades sanitarias, más bien con el gobierno central, el ejecutivo, no dentro del mismo equipo sanitario, pero es un síntoma o una señal de que aparentemente hay una discusión mucho más profunda que no ha salido a la opinión pública respecto de los criterios, protocolos y medidas que se están implementando y sobre todo de la transparencia de la información que existe en todo el ámbito de la autoridad sanitaria. Federico, ¿qué dices tú? Mira, sí, yo tampoco he conversado personalmente con Rosa Ollarse, pero abrió una caja de Pandora que en el mostrador ya veníamos mencionándola hace algunos días y que hoy nuestro titular principal con que amanecimos se refiere a eso. Es decir, las divisiones y pugnas al interior incluso del propio Ministerio de Salud, de los equipos técnicos. Hay ahí una bolsa de gato, fundamentalmente, porque no únicamente, por el estilo bien autoritario del ministro Mañalich, que escucha poco y trabaja poco en equipo. Entonces los equipos técnicos y profesionales del MinSal se sienten excluidos, marginados y no considerados en decisiones que ellos estiman que sí debieran ser considerados y oídos y escuchados, y que no están completamente, ni mucho menos, de acuerdo con algunas de las medidas encabezadas por Mañalich y apoyadas por el presidente Piñera, por supuesto. Si Mañalich se ha erigido como un superministro, una autoridad única, vertical, por supuesto apoyado por el ministro Piñera, por el presidente Piñera para esto, porque el presidente de la República. Entonces ahí hay una bolsa de gato que es interesante verla, porque no solamente es un tema político de conducción, no es solamente un tema de equilibrio de poderes, que también lo es, sino que tiene que ver también con si son o no racionales y razonables desde el punto de vista técnico, médico, las políticas. Estoy hablando al interior del Ministerio de Salud, una cosa potente, fuerte, digamos, porque no es que sea la oposición, no es que sea el colegio médico, que también ha puesto su postura disidente en muchos temas, no solamente los alcaldes, todo eso que ya lo hemos conversado acá, ¿cierto? No, aquí es al interior del núcleo duro del Ministerio de Salud. Hay disidencias potentes y hay un tipo de conducción que
que no escucha sino lo que quiere escuchar. Y eso es complicado en una situación delicada como la que estamos viviendo, ¿no? Que es una pandemia donde se necesita que estemos todos detrás unívocamente de las decisiones que se toman por los líderes que manejan esto, pero que los liderazgos se ejercen en forma racional y razonable, trabajando en equipo. Aquí no, aquí tenemos un liderazgo muy autárquico, autónomo, que no escucha mucho. Es un tema. Yo lo de Rosa Ayarzo lo que permite es destapar esta olla, esta caja de Pandora, esta bolsa de datos. A ver, déjame escuchar a Santiago al respecto. Chavo, ¿qué dices tú? Bueno, mira, yo creo que no es buena la señal, porque en general, más allá de los estilos, que son bastante complejos, lo que tenemos es una crisis sanitaria en el centro, y tenemos un ministro que habla y todos los días y es una especie de vocero oficial del gobierno respecto del manejo sanitario del país. Y entonces, si el equipo tiene una fisura importante, cuando se supone que está llegando la ola o el golpe duro en estas 2 semanas, lo que es la que estamos viviendo, y las próximas 2 que vamos a vivir durante el mes de abril, llega un golpe de esta naturaleza y empiezan a trascender diferencias. Yo no entiendo bien desde el punto de vista sanitario sobre qué, manejo estadístico, tipo de acciones o sencillamente apreciaciones sobre cómo se están haciendo cosas que no son determinantes desde el punto de vista sanitario, pero que son muy importantes, que son coadyuvantes centrales en la política que se ha seguido, que es parcialmente ir enfrentando cuarentenas, etcétera. Yo de verdad creo que no es bueno. Yo no creo que Rosa Ayarzo se haya transformado en un rostro emblemático de la lucha contra la enfermedad, contra la pandemia, pero de alguna manera era la autoridad que estaba al frente en el área más comprometida que tiene el país, que es la capital, a excepción de lo que está pasando en Temuco en este momento, donde también hubo un problema ahí con la Seremi, entiendo. Entonces, no sé, me da la impresión de te genera intranquilidad más que nada en un momento en que debiéramos enfocarnos en cosas de mayor tranquilidad, de mayor esperanza. No me gusta, no me parece oportuno bajo ningún concepto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo en lo último que planteaste, quizás porque uno mira mucho más desde el punto de vista comunicacional a veces determinadas cosas. En una situación intensa y tensa, donde hay miedo, donde hay incertidumbre respecto de cómo viene el futuro, y tú tienes a las personas actuando no necesariamente desde la racionalidad, sino que muchas veces desde la emotividad, desde el temor, desde la sensibilidad. Una de las pocas cosas, o una de las cosas que tú no requieres ver, y que donde ha quedado la crema, es que el equipo técnico, el equipo de conocimiento específico de una materia se divida, o que tenga una disputa de criterio. Cuando eso pasó en Brasil, ya empezaron a salir informaciones sobre que Jair Bolsonaro está de alguna manera limitado en su movimiento y su poder, cuando después de tener el impasse muy fuerte con su ministro de Salud. Pasó en Estados Unidos con Donald Trump y el doctor Fauci, que es el encargado de enfrentar la epidemia, y cuando Trump recomendó tomar hidrocloroquina para enfrentar esto, y una pareja lo hizo en Arizona y se murió él y quedó grave ella, el doctor Fauci fue bien duro de que esto no estaba aprobado por la Administración de Droga Federal, y fue un impasse muy fuerte. Y hay que entender que cuando tú tienes un impasse con Trump no tiene miramientos para echarte en el día. Pero esa es un ruido, es una señal que todos ven y que provoca estupor, porque te divide a la autoridad
en su criterio, y lo único que tú no quieres que pase en una pandemia es que tú tengas que optar entre dos canales o dos vías de acción. Lo ideal es que haya una sola medida recomendada para que todos se alineen detrás de esa y no se vea a ver si yo me voy con este funcionario o le creo más a este otro funcionario, y por lo tanto las conductas se dividen y ahí puede quedar una crema muy grande. Sí, esa es mi impresión, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, además, en torno a la pandemia hay un tema que no lo hemos tratado porque son otros los focos, las intensidades y las demandas de la gente, pero el tema comunicacional, ¿qué se informa, qué no se informa? El componente comunicacional de las políticas en una situación como la que vivimos es un tema mayor, sobre todo en el ejercicio de la autoridad, y entonces esto le hace mucho daño. Yo estoy de acuerdo contigo, Fernando, y si nosotros analizamos un poquito fino, nos podremos dar cuenta que no solamente hay un tema de fake news en torno a lo que circula y a las cosas, a lo que suscitan estas situaciones, sino que además en todos, del orden natural de las cosas que se han ido produciendo en la pandemia, han habido crisis comunicacionales o han habido percepciones de una rigurosidad comunicacional por parte de la autoridad, que muchas veces genera que la gente entre en sospecha. Nosotros partimos al principio pidiendo mucha transparencia, pero después incluso nos hemos ido convenciendo, por ejemplo, que la transparencia depende de la posibilidad cierta, real, neta, de que tú tengas información efectiva que dar y que la puedas procesar y que la puedas poner al frente, y que en esas condiciones la verdad es que ningún país está en condiciones de certificar que lo que se está usando como datos oficiales sean efectivamente lo que tiene. Entonces, estas cosas que pasan entre Rosso Yarse y el ministro Mañalich, la verdad es que los dos son prescindibles en cualquier circunstancia, pero no es bueno que pase y que esto se cure, que la chicha se cure como se está haciendo, o sea, con un aceleramiento de una mini crisis en cuanto a el ejercicio de los cargos. Federico. Sí, yo estoy de acuerdo, no creo que haya mucho más que darle vuelta, salvo enfatizar que la palabra que genera todo esto es incertidumbre. Incertidumbre de que se estén haciendo las cosas bien, porque hay una bolsa de gato y mucho reclamo al interior, que es lo que el mostrador tiene reporteado, mucho queja, reclamo, descontento al interior del Ministerio de Salud, del propio Ministerio de Salud, de sus equipos técnicos, porque no se les escucha, no se les toma en cuenta, no hay acuerdo en cifras, no hay acuerdo en lo que hacer, y al final hay una conducción muy autoritaria y de liderazgo unipersonal de parte de Mañalich, apoyado por el presidente Piñera. Entonces, genera incertidumbre. Aparte de las incertidumbres, las otras áreas donde estamos sometidos a incertidumbre, como es la económica fundamentalmente, aparte de esas otras áreas, tener incertidumbre en el liderazgo de la lucha contra la pandemia desde el punto de vista médico y de medidas de salubridad pública es preocupante, genera incertidumbre. Sí, bueno, hay un punto que quizás sería bueno mencionarlo, porque tú, Chaco, lo dijiste, y me gustaría tratar de a ver si lo podemos detallar un poco más. Tú señalaste que estas próximas 2 semanas probablemente iban a ser mucho más indicativas de lo que íbamos a vivir los chilenos. Eso lo dices en gran medida porque ha bajado la temperatura. Hoy día en Santiago está bastante frío, y el bicho este del virus donde funciona mejor, según lo que se ha podido constatar en el hemisferio norte, que partió antes con esto, es justamente en los climas más fríos, y estamos entrando fuerte en el otoño, ya entrando invierno,
y por lo tanto nos va a pegar, tú dices, en las próximas 2 semanas antes de mayo. Bueno, mira, yo creo que sí, todo indica que eso, yo no soy experto en materia epidemiológica, pero nosotros naturalmente no le hemos agregado a la pandemia lo que es la estacionalidad natural de lo que ocurre en el país cuando bajan las temperaturas. Claro, no tenemos los grados de contaminación atmosférica hoy día de partículas en el aire que provocan, ¿no es cierto?, las crisis asmáticas y las crisis de tos, resfriado, etcétera. Pero el país la gente tiene que recordar que todos los meses de abril empiezan las crisis con los ancianos, o sea, con la gente mayor de edad y con los niños. Eso posiblemente va a bajar, ¿no es cierto? El aire está más limpio, etcétera, la gente se ha estado cuidando más, pero es inevitable que ocurra. Pero eso es junto con lo que está pasando en la economía, que obliga, ¿no es cierto? Vamos a tener la nota, cómo se junta economía con expansión y con control de la crisis de la epidemia. Y ahí yo tengo un poquito de malestar por lo siguiente, Fernando, si me permite. Dale nomás. Mira, yo de verdad tengo un poquito de molestia, me resulta incómodo que el paquete económico se centre en los bancos y se centre sin una rigurosa política por parte del Estado de indicar, ¿no es cierto?, cómo van a ser los traslados de bajas tasas de interés y la expansión, ¿no es cierto?, y la distribución de esto más allá de la rigurosidad con que los bancos tratan los temas de los créditos. Puede que los bancos, dado lo que son las garantías con aval del Estado y las tasas bajas, puedan tener una mayor liberalidad para distribuir. ¿No es cierto? ¿Aló? Sí, sigue nomás. Sí, que tenga una mayor liberalidad para distribuir. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: el país no está bancarizado completamente, eso no es efectivo, no está real, y me molesta que 24.000 millones, si tú los proyectas, es un regalo, de alguna manera es una transferencia neta que se le dice al banco: mira, aquí hay 600 millones, 240, 480 millones, si ustedes aplican una tasa de un 1%, van a recolectar, ¿no es cierto?, 240 millones, de los cuales 120 son ganancia neta, porque no les estamos pidiendo que regalen las cosas o que las distribuyen, que sea una caja de distribuidores que nos devuelvan el 5%, la tasa de 0,5, sino que saquen su legítima ganancia. Yo no he escuchado a nadie de los economistas que han hablado que no diga que los bancos tienen que sacar sus intereses y sus costos operativos, etcétera. Pero eso significa entonces, ¿no es cierto?, en un país no bancarizado, donde la población económicamente activa no está bancarizada, y los que están dirigidos los créditos, los 2.000 millones de dólares, por ejemplo, no están bancarizados, que ya los bancos ganaron antes de empezar a distribuir la plata. Ya ganaron antes de empezar a distribuir la plata. Y eso me produce realmente una incomodidad, porque es una industria estable, es una industria que no tiene problemas, que tiene enormes ganancias, ¿no es cierto?, y que a la que perfectamente se le podrían haber puesto condiciones. Es que no las van a operar, bueno, pero es que ahí es donde están los problemas graves, porque la mano invisible es la que está determinando cuánto van a cobrar los bancos de intereses. O sea, seguimos con la política de mercado con los sectores que están menos bancarizados. Ese es el problema, Fernando, que yo veo en este paquete que nos han presentado, y la incertidumbre que hay ahí, me parece, no sé cómo va a llegar la plata a la gente, a las empresas, no sé. No tengo noción. En gran medida ahí hay otro problema que lo hemos tratado varias veces aquí durante la semana. Ahí hay otro problema que es el problema de la sinceridad de la situación económica cuando tú llegas al nivel del ciudadano de a pie en la calle.
claro, cuando tú tienes, por ejemplo, bancarizado un país, tú sabes más o menos el estado, la situación, los ingresos, la forma de enfrentar ese tipo de situación. Pero cuando tienes déficit en la bancarización, que es alta, pero no es total, como tú dices, se te producen otro tipo de problemas. Tú has vivido de alguna manera subsidiado, la economía chilena vivida subsidiada por una informalidad que no se visibiliza, por una informalidad que de pronto, yo lo he citado varias veces esta semana, tú la escuchas de la ministra del Trabajo, que sincera una cosa, y dice: las asesoras del hogar muchas veces no piden un contrato directo porque quieren seguir siendo carga de su marido, porque tienen mejores beneficios. Esa realidad no se visibiliza hasta que hay una situación extrema y donde tú tienes que responder a cómo vas a mantener a esas personas que eventualmente pueden ser despedidas contra su voluntad por una situación de fuerza mayor, pero te das cuenta que no tienen contrato formal. Por lo tanto, esa informalidad la sinceras, pero es muy difícil llegar a cada uno de ellos. Lo mismo pasa con algunas pymes, lo mismo pasa con las personas que trabajan en horario, lo mismo pasa con los empleos informales que tú ves en la calle. Eso es un subsidio a la economía que se tolera, que se ve, que no necesariamente se hace nada serio para tratar de formalizar o mejorar las cosas, hasta que viene una situación donde el Estado tiene que dar platas formales, pero resulta que el Estado, para transferir recursos, requiere una dosis de formalidad, y buena parte de la economía es informal, aunque no nos guste la palabra. Mira, si ya que estamos hablando del plan anunciado por el gobierno, por el presidente Piñera ayer, el plan de apoyo económico, segunda parte, digamos. Recordemos que hace unos días ya había habido una primera parte. Sí, y Felipe Cas dijo que venía una tercera parte ahora en un ratito más. Ahora, la primera parte puede haber sido insuficiente, y lo fue. Todos los especialistas lo señalan como insuficiente, casi 12.000 millones de dólares, pero en la práctica dinero fresco eran algo así como 4.000 millones, que para un lío como el que estamos es poco. Entonces viene ya una segunda parte, donde en el primer foco, porque dice, así lo menciona el presidente, centrado en dos focos. El primer foco se refiere a 2.000 millones de dólares, crear un fondo de 2.000 millones de dólares para entregar beneficios y crear empleo para personas y familias más vulnerables, dice. Especialmente los 2,6 millones de trabajadores informales, a propósito de lo que tú mencionabas, Fernando. Trabajadores informales, sin contrato de trabajo, etcétera, etcétera. Fíjate que en ese foco no se dice nada más. ¿Qué se va a hacer con esos 2.000 millones de dólares? Se va a ir y se va a hacer un bono y se va a repartir entre la gente para que aproximadamente 300.000 pesos mensuales la gente pueda estar en sus casas mientras tenga que hacer la cuarentena. Esa es una posibilidad. A eso voy. No se dice más cercano a una renta básica universal. Bueno, es que eso es una alternativa que algunos países lo están haciendo y que yo creo que es lo que habría que hacer, pero no se dice. Se dice que se va a armar un fondo, nada más. Y no se anuncia nada más. Entonces, ese primer foco completamente insuficiente y propio de puro afán de anunciar, mientras no se sepa qué es lo que significa. Respecto del segundo foco, y con esto cierro, que se refiere más bien al salvataje de la gente que necesita apoyo porque no puede pagar los créditos en los bancos, porque no puede pagar a sus trabajadores, las pymes. Respecto a ese segundo foco, y aquí entra la mirada ideológica, ¿no?, del gobierno. Un gobierno de derecha, uno lo puede entender, pero hay que poner el foco en esta solución ideológica. Sí, el gobierno, frente a una realidad que tiene, que no hay dinero para pagar los créditos, que no hay dinero para pagar a los trabajadores, que se están empezando a cerrar cientos, miles de pymes, en vez de tener una medida de decir, ya, voy a juntar 1.000 millones de dólares
y los voy a entregar a través de distintas medidas, incluso que la Corfo va a prestar a costo cero. La Corfo vamos a modificar la ley para que vuelva a poder prestar plata, porque antes lo podía y ahora no puede prestar directamente, tiene que hacerlo a través de la banca, también por una mirada ideológica. Entonces, aquí no. Entonces, eso el Estado no lo va a hacer directamente, lo va a hacer a través de la banca. Ahí está la mirada ideológica. A través de la banca se van a poner los estímulos para que la banca tenga más caja para que pueda prestar más dinero. Entonces ahí entra con lo que decía el Chago, es decir, se le está pasando miles de millones de dólares a la banca para que haga negocios, para que salven a otros, a los pymes, a los particulares con problemas. Entonces, si uno... Ahora, Federico, uno puede entender de que eso suceda, y no sé si es que lo advertiste tú en el discurso o en las medidas. Yo voy a esperar lo que dijo Felipe Castel, la tercera ronda de medidas, pero si es que la banca tiene que pagar o devolver esa plata que la va a canalizar el Estado a través suyo, si la tiene que pagar con un interés al Estado, es decir, si es que el Estado va a hacer la utilidad, no me parece tan malo. Es que no es así, porque el Estado está en la tasa... Es que no sé si es así, para ser franco, te lo digo, el Estado está, según lo fijado por el Banco Central, en la tasa más baja, en el 0,5%. Lo van a entregar a eso, y en la medida que le digan a la banca y la obliguen a prestar a eso, claro, va a ser solamente un conducto para llegar con dinero a las pymes y a las personas. Pero se habla, perdón, para terminar, se habla de tasa preferencial. No se dice que va a ser los mismos 0,5, para seguir con el ejemplo. Es decir, se está armando un sistema ideológicamente coherente, pero que necesita más reglamentación para que sirva, para que aquí la parte del león no quede en los bancos, sino que realmente se traspasen los beneficios y las ventajas hacia los que necesitan apoyo crediticio. Hacemos una pequeña pausa, Federico, y ya volvemos. Vale. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre, y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico, recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. A los medios lo único que les interesa es competir. Se llenan de discursos repetidos. Nadie escucha. En este mundo donde el que se adapta mejor es el que sobrevive. Aquí quisieron arriesgarse y adaptarse a una manera diferente y totalmente opuesta al resto. Es por eso que han decidido entregar los micrófonos a la gente. A nosotros. Porque somos la fuerza y la confianza. La gente transforma todo y transformaremos la manera de comunicarnos. La gente será nuestra voz. La clave me escucha. Estamos de vuelta con el mostrador en la clave, Federico Llanón y Santiago Escobar. Tú querías hablar, Chavo. ¿Aló? ¿Santiago? Ahí. Sí, tú estás, Santiago, con la palabra. Sí, mira, lo que yo digo es lo siguiente, es decir, resulta incómodo que el gobierno no piense que poner a disposición de la banca un volumen significativo de recursos destinados fundamentalmente a los sectores de menores ingresos del comercio, a sostener los comercios, no implique una decisión de inyectarles liquidez a los negocios. Me explico, esto no es un crédito para hacerlo viable en medio de una normalidad económica, sino que es para que no se vengan al piso. Entonces no son créditos en términos reales, o no debieran ser créditos, sino que sabemos que una parte importante de ese dinero lo que va a hacer es simplemente a sostener los gastos mínimos y el ingreso mínimo que permite que los negocios sigan existiendo. Es casi un subsidio. Entonces,
pero en ese mismo paquete de 24.000 millones están contemplados incluso la posibilidad de que accedan empresas que tienen cercano a que venden hasta casi 1 millón de unidades de fomento al año, etcétera, o menos, o poco menos, pero que ya son negocios formales, y entonces es lo que hay una distancia muy grande del pequeño comercio que tiene 2, 3 empleados, la pequeña, la muy pequeña empresa, la microempresa, que lo que necesita es un subsidio muy parecido al que necesita la gente para seguir viviendo y comiendo. Entonces, aquí llamarle a esto crédito o ponerlo en la lógica de crédito a través de los bancos me parece fatal. ¿Por qué? Porque lo único que lleva asegurado es, insisto, si tú tomas el 1% de esos 24.000 millones, estos son 240 millones. Y de los 240 millones, si tienes que devolver un 0,5 de las tasas de interés por la operación porque tuviste el dinero, ya ganaste, ¿no es cierto?, metiéndolo a costos de operación, ya ganaste 120 millones. Y no va a operar así, porque sabemos que no va a ser una tasa de un 1%, o no sabemos, puede ser 2,5, 3, y está todavía muy bajo de lo que son las tasas normales que está manejando el mercado y que han manejado los bancos. Además, los bancos no tienen una posición única frente a este tema, no está conversado con la Asociación de Bancos. Ahí tú, Fernando, lo mencionaste en la entrevista antes que hiciste al senador de Bópoli, a Casp, que habían criterios diferentes de banca a banca. Eso es por una parte. Y lo otro es que yo me recuerdo que lo que tú podrías hacer para bancarizar es realmente consolidar una parte importante de todos los subsidios que estás entregando y canalizarlos a través de los bancos o de núcleos financieros intermedios, etcétera. Aprovechar una red un poquito más vasta, con acceso más a la gente, a esta gente pequeña que se mueve con cooperativas, que se mueve con pequeños créditos chicos y en entidades muy intermedias chicas, pero crear realmente una red bajo condiciones de una cierta rigurosidad y una cierta certidumbre de cuánto va a costar. Pero eso no está. Entonces, a mí aquí la ortodoxia de mercado es la que me hace ruido. Sí, bueno, hay una serie de condiciones en este crédito que va a ser entregado con garantía estatal. Dice que no puede ser usado para repartir utilidades a los dueños, que no se pueden prepagar créditos anteriores con esta ayuda que se mantiene, o prestarle a empresas relacionadas. Es interesante lo que se plantea, porque no se puede prepagar un crédito anterior que eventualmente te podría aliviar la carga, y si es que esto tiene un interés, como aparentemente lo tiene, por muy bajo que sea, lo que básicamente tú vas a hacer es generar un nuevo crédito. Y la duda que yo tengo, y que lo he planteado ya bastantes veces, es que cuando tú tienes una situación excepcional donde nada de lo que la pyme que está perdiendo ingreso y que está decidiendo si despide o no despide a la gente que trabaja, o las empresas medianas, incluso las grandes, nada de eso responde a su voluntad, sino que responde a una obligación impuesta por el Estado para generar condiciones de baja contaminación que implican cuarentena, que implican dificultad de traslado, que implican, por lo tanto, bajas de consumo. ¿Por qué razón tú tendrías, de alguna manera, pues, te podrán decir que incurrir en un nuevo crédito que no tenías ninguna intención de solicitarlo? Mira, sí, Federico. Para seguir con el razonamiento, esta es una solución ideológica que, para que funcione bien, requiere mucha reglamentación, muchos límites, poner estímulos en donde corresponda y límites donde corresponda, y quedó demasiado abierto.
también por un tema ideológico, porque me imagino que el presidente Piñera y sus ministros entenderán que los bancos, una vez que se les pone dinero adicional y se les dice le vamos a garantizar los créditos que usted otorgue en este tiempo con unas garantías especiales, que son parte de las cifras que se manejan, cosa que usted no corra riesgo, y tiene que dar esa plata en créditos a intereses preferenciales. Me imagino que eso es suficiente como delimitación de lo que hay que hacer, pero no es así, pues. Estamos hablando de instituciones financieras donde están acostumbrados a ganar siempre lo más que se puede. Y entonces, si van a usar a los bancos como conducto para las pymes y personas bancarizadas, porque ahí está el otro tema, qué pasa con los no bancarizados, qué pasa con los más pequeños, hay que hacer un plan de apoyo a ellos también. Aquí estamos hablando de los bancarizados, pymes bancarizados, personas naturales bancarizadas. Entonces, requiere más reglamentación, sea por ley o por norma reglamentaria, pero tiene que decirse, bueno, si le pasamos el dinero a 0,5 anual, que es el más bajo que existe, usted no puede prestar más de, te estoy inventando, 1% anual, pero no más, y no que quede a criterio del banco, si a 1,6, a 2, que depende, porque claro, tengo garantía estatal, pero además le voy a pedir otras garantías y así me voy a apalancar. No, bueno, eso es lo otro. Si ya tiene garantía estatal, no pida más garantías al deudor, porque si pide más garantías, el deudor ya no va a tener más garantías. Estamos hablando de pymes que están cerrando la cortina porque no tienen para pagar a los trabajadores. Entonces, reglamentación, y eso falta. Porque estás hablando de banco, no estás hablando de un órgano público que va a ser de buzón, de bancos que van a tratar de hacer su negocio. Entonces, usted va a poder hacer un pequeño negocio, pero pequeño. Puede cobrar hasta tanto en tasa, ok. No puede pedir más garantía porque el Estado le está dando la garantía, ok. Usted tiene que prestar a tales personas, aunque tenga una cuota vencida, porque resulta que la cuota vencida es de marzo, donde ya está la gente en cuarentena. Porque los bancos, si no, no van a le prestar a nadie con una cuota vencida, parte de su estándar. Entonces, falta ahí. Es una solución ideológica incompleta. Eso es lo que me llama la atención a mí, tanta permisividad del gobierno frente a una solución tan importante. Si hay que ir en ayuda de las pymes, ya. Hay que ir en ayuda de las personas naturales, ya. Porque no tienen para pagar sus dividendos hipotecarios, porque están encerrados en sus casas. No tienen para pagar sus cuotas de los créditos de consumo porque están encerrados en sus casas. Entonces, esta solución puede ser buena. Ideológicamente yo la entiendo, si es un gobierno de derecha, lo entiendo. No quiere que el Estado reparte la plata. Quiere que entre la banca, que aproveche a hacer un pequeño negocio, pero que sea un pequeño negocio y que favorezca fundamentalmente a los destinatarios de las medidas y no al intermediario que va a hacer la banca. Falta, como decíamos, y decía el Chago, los no bancarizados. Y con esto termino, Chago. Sí. Y por último, tenemos que entender que esto es estamos hablando de nuevos créditos, lo que va en algún momento a agobiar a las personas, si las pueden desagobiar ahora, ojalá, para que no quiebre, no se ve en la cortina, pero va a rebotar en algún momento. Por eso es muy importante que sea prácticamente a costo cero todo esto, porque es plata que está poniendo el Estado a través de la banca, pero tiene que entenderse que puede rebotar esto después si no se hace bien. Con eso termino. Mira, yo de verdad creo que aquí estamos en un zapato chino. Esto va a ser un zapato chino, la administración de eso mediante la banca, porque yo entiendo, la industria de la banca necesita hacer evaluación del crédito. Claro, trae el aval del Estado, lo que dice Federico, y por lo tanto entonces el crédito se va a acelerar, el pago, digamos, o el otorgamiento, porque tiene un respaldo de garantía suficiente. Pero hay un tema de viabilidad que pone de alguna manera, de los negocios, que pone de alguna manera el gobierno cuando dice, mira, no se puede utilizar el crédito para tales cosas, por ejemplo, para deudas atrasadas. Pero la verdad es que las pequeñas empresas entran en cadenas de deuda, y eso es un tema de fondo. Yo no sé por qué, por ejemplo, no se tienta a usar la base de el IVA.
El IVA lo pagan todo el mundo paga IVA y todo el mundo paga una renta presunta. Hasta los más chicos tienen un principio de fuera de los informales, por supuesto, los que están fuera, pero hay una cadena y en torno a eso yo creo que ahí está la mayor información. El Servicio de Impuestos Internos debiera, hipotéticamente, tener la mayor información, mucho más que los bancos, y entonces encontrarse de alguna manera, a través de la Tesorería General de la República, etcétera, que operara, ¿no es cierto?, porque la gente, por muy chiquitito que sea el negocito, tiene que hacer iniciación de actividad y tiene que tener una patentita, en fin, qué sé yo. Eso es una cosa para los 24 mil millones de las pymes. Y lo otro es plata líquida que entra, ¿no? O sea, tienen que salir a repartir, buscar algún mecanismo. Yo entiendo, del poco reporteo que se puede hacer en estas condiciones, puede hacerse. Yo entiendo, por ejemplo, que se le ha entregado a los municipios una determinada cantidad de dinero, que por favor los alcaldes digan si es efectivo o no, entre 100 o 200 millones de pesos para hacer sanitización del transporte público en sus respectivas comunas. Es decir, prevención, etcétera, que los limpien, y se han formado pequeñas empresitas, y yo no sé cuál es el destino que se le está dando realmente a esos fondos, pero existe una voluntad positiva, me parece, de inyectarle sistema, de inyectarle liquidez al sistema y ayuda a las personas, pero al mismo tiempo una ortodoxia por la manera de distribuir un dinero que se sabe que una parte importante no se va a recuperar porque se necesita para que la gente se mantenga en estos 2 o 3 meses que quedan de pandemia. Si es que somos optimistas y creemos en los plazos de que dentro de 1 mes o 2 meses se va a empezar a aflojar la mano y vamos a estar relativamente normalizados. Bueno, hay ciertas cosas que están pasando en el mundo en términos de la pandemia y que de alguna manera repercuten naturalmente en Chile, ya sea porque se sirven para calibrar las medidas que se están haciendo o para modificarlas o no hacerlas. Fíjate tú que se acaba de anunciar hoy día en Estados Unidos que en la semana anterior se volvieron a perder 6,6 millones de empleos. Ya van en 16,5 millones perdidos en 3 semanas. Y estamos hablando de la economía más poderosa de la Tierra, con montones de recursos, donde esta situación, que al principio fue mirada con licencia, la del coronavirus, de pronto tiene a ese país con la tasa de infectados y de muertos más alta y con la tasa de desempleo más alta durante la pandemia. Y yo planteo esto no sin su qué. El qué es que muchas de las cosas que se discuten tienen un determinado timing para poder ser efectivas. Si es que después de una cierta discusión o después de una cierta implementación de esas medidas no llega la plata directamente a los beneficiados, sino que todavía se está analizando cómo se distribuye, particularmente con una baja bancarización, como decías tú, Chavo, eventualmente la plata finalmente cuando llegue puede no ser de utilidad o termine básicamente adquiriendo un nuevo crédito que no te sirva para poder enfrentar lo que está pasando. Entonces la velocidad de esta cosa, como lo dice un tuitero por aquí, la velocidad de la implementación de estas medidas pasa a ser un factor trascendental. Bueno, yo lo que creo es que la tasa de retorno de estos llamados créditos va a ser baja. No nos olvidemos que hay una experiencia de estos avales del Estado, de estos dineros, como fue con el crédito con aval del Estado, sino es una situación bastante similar, pero focalizada en un aspecto específico que es la educación. O sea, miren el dramita que terminó esa cosa en el fondo, porque la verdad es que otorgar el crédito, cuando la gente se compromete, bueno, va a buscar el dinero donde está, pero de ahí a pensar que ese dinero puede retornar, en fin, o puede ser un buen negocio, como tú dices, Fernando, para
para el Estado es muy relativo en estas circunstancias, porque lo pudo hacer en la crisis subprime porque tú comprabas tierra. Tú comprabas tierra y entonces la economía clásica estaba de pláceme porque comprabas barato y después vendías caro, porque las cosas se reponen y lo que más se redita es la renta del suelo en esas circunstancias. Lo único que tú tienes en el fondo te respalda, no pierdes teniendo tierra. Puedes perder transitoriamente, pero no en el largo plazo. Pero en este caso no, porque estamos frente a una parálisis de la economía en que debemos mantener la liquidez y los ingresos de las personas para que el poco mercado que hay funcione, para que la poca producción se movilice y para que se generen una contención en el efecto de la caída, no un crecimiento. Esto no son créditos para crecer, sino para subsistir o para evitar lo que casi llamaba la L, es decir, que nos venimos de golpe al piso y nos quedamos en el piso. Sí. Él hablaba de una W como el mejor, sí, como el mejor ejemplo, ¿no es cierto?, de cómo lo que tenían que hacer, el rebote que tenían que dar estos créditos. Pero no pensemos en los rebotes que nos van a dar, sino pensemos que estamos deteniendo la caída, y en ese sentido lo que tú señalas es vital. Velocidad, la velocidad y la amplitud de la distribución para contener. Eso es muy importante, y si eso no ocurre, y eso no va a ocurrir con los bancos, o va a ocurrir muy a media. Yo quiero ser positivo y entender la industria, pero el problema fundamental es que tenemos demasiada gente fuera del sistema, no bancarizada, incluso los formales, incluso las pequeñas empresas ni piensan, ni sueñan ir al banco. No sueñan ir al banco a solucionar sus problemas porque siempre les piden más garantías, y ahora que llevan el aval del Estado, no creo que tampoco vayan a ser muy veloces en recurrir a los bancos. Buscarán otros mecanismos. Y hay que buscarlo. Vamos a otro tema que también ha sido interesante. ¿Has visto tú, Federico, o han tenido ustedes algún tipo de información de dos fenómenos? Uno que fue mucho más dado y conocido y se pataleó con las expresiones de costumbre, pero no se hizo mucho al respecto, que es la salida de los autos para Semana Santa, que volvió a ser un tema. Y lo segundo, ¿qué tanto ha funcionado? ¿Cómo ha visto usted que han funcionado estas cuarentenas con unas partidas por una línea, Federico? Bueno, respecto de lo segundo, Fernando, no se sabe todavía, ¿no? Si acaba de partir, no está partiendo, acaba de ser anunciada. No sé cómo a partir. Todo esto tiene mucho que ver con un manejo críptico, tanto de los datos como de los resultados. Nunca se ha dicho, oye, esto resultó en tal parte y por eso vamos a focalizar en tal otra. Hay poca explicación. Bueno, esto tiene que ver con el problema que hablamos al comienzo de este programa, ¿no? De que en la conducción de la crisis no se están considerando bien las cifras, o no se entienden o no se conocen bien las cifras, los equipos técnicos no están con voz y voto, entonces hay bastante oscurantismo. Yo espero que resulte, yo quiero ser optimista, porque el desafío que tiene la autoridad sanitaria y la autoridad política en general es que cuidar a la población sin que el país se detenga completamente. Entonces, en ese sentido, si se logra hacer, se logran establecer zonas geográficas más pequeñas con cuarentena en los lugares donde hay más contagiados. Uno quiere pensar eso porque tampoco hay mucha transparencia en la información, pero uno concluye o quiere concluir o colegir de que ya en el sector norte de Santiago hay más contagiados y hay más peligro por lo mismo que en el sector sur de la comuna de Santiago. Entonces se parte la comuna por la mitad para efecto de que una sigue en cuarentena y la otra no. Uno tiene que empezar como te digo, a sacar conclusiones porque hay poca
poca información y poca transparencia. Pero volviendo a lo que decía, si es que eso es eficaz, cuestión que vamos a ver en los próximos días, bienvenido sea. Si no tiene sentido tener a toda una ciudad o a comunas completas en cuarentena, si se pueden hacer unas cuarentenas más pequeñas con igual eficacia. Pero es algo que está en noticia en desarrollo, pues vamos a verlo todo. Ojalá seamos optimistas de que están focalizando bien y que van a resultar, ¿por cierto? Y tú, Chaco, que estás en una comuna que creo está partida por la mitad, ¿no? Sí, no, La Reina, mira, yo la verdad... Tú eres La Reina, yo pensé que eras Ñuñoa, perdona. No, yo soy La Reina, pero ¿sabes una cosa? Es que se vive muy en conjunto con Ñuñoa algunas partes de La Reina. Yo estoy en un lugar donde convivimos mucho con Ñuñoa y con las Condes, ¿eh? Estoy cerca de Príncipe de Gales, y entonces ahí es una conjunción de cosas. Pero yo la verdad es que he tirado la esponja sobre pensar en la racionalidad de cómo se parte la ciudad, porque estoy pensando que, no sé, porque que alguien descubrió un virus virtuoso, ¿no es cierto?, que de repente se concentra, son unas escuadras o escuadrones o ejércitos de virus en una parte y en la otra no, y que descubrimos la manera de aislarlos en el espacio. Mira, la verdad es que yo no sé, no se ha visto mal lavado de calles o medidas masivas, ¿no es cierto?, que ataquen los focos que quedan inmovilizados. Yo creo que la cuarentena ha servido para que la gente mayor se recluya más, se exponga menos, y eso tiene un efecto positivo. Uno entra aquí en el Unimar de La Reina, por ejemplo, y no dejan entrar a nadie sin mascarilla, te lavan, te echan cloro en las manos y no entran más de 10 personas, y entre las 9 y las 10, pura gente de la tercera edad. Entonces, bueno, yo me imagino, ¿no es cierto?, que esas cosas tienen un efecto positivo, en fin, y la gente las cumple, etcétera. Pero no sé, yo tengo una duda bastante seria porque, insisto, con esto de la informalidad y la gente que sale a la calle, a la economía del rebusque, y eso se está viendo, por ejemplo, que va a pegar fuerte en Puente Alto, que es una zona donde está duro. Y sobre el fin de semana, bueno, yo encuentro razonable que no se movilicen los vehículos de una zona a otra, que se lentezque el funcionamiento de la ciudad para que los vectores, digamos, de transmisión del virus se lentezcan también. Yo creo que hasta ahora nos ha ido en general bien, pero no tendríamos que confiarnos. Yo siento o percibo, y en eso el tema primero de Rosso Yarse y el ministro Mañalich, yo percibo que en el momento más crítico y más importante, que puede ser el más importante, porque en realidad no tengo nada más que aproximaciones para afirmarlo, se generan dudas y fisuras en los equipos, y entonces desconfianza, incertidumbre, etcétera, que no ayudan. No ayudan. Sí, déjame plantear ahí un punto. Cuando tú tienes una cola de autos como la que se mostró ayer en redes sociales, de autos que una vez más van saliendo para pasar Semana Santa en la playa, y simultáneamente tú tienes una advertencia de multa a quien no tenga mascarilla en el metro, tienes una situación ahí de esas típicas situaciones comunicacionales complejas, donde tú vas a ver cómo se implementa lo que se advierte respecto de los ciudadanos de a pie versus de las personas que están saliendo de sus autos a la playa. Y yo tengo la impresión de que ayer hubo pocos municipios que implementaron la multa por no usar mascarillas en el metro. Creo que Las Condes lo hizo. Pero son medidas que de alguna manera se relajan, tanto como la cuarentena obligada en las comunas de la región metropolitana, donde tú todavía ves gente que camina 3-4 cuadras, va a Providencia o va a su... transita mucho auto transitando todavía. Hay como una suerte de laissez-faire, de dejar que haya una cierta continuidad, a pesar de que estamos técnicamente o teóricamente bajo una obligatoriedad de quedarse en la casa. Es que yo creo, Fernando, de verdad,
que el confinamiento es una medida coadyuvante. Aquí la masividad desde el punto de vista de los elementos sanitarios, entendiendo por esto incluso el túnel, por ejemplo, que se armó en la Vega Central para que la gente pase y se sanitice, ¿no es cierto? Esas cosas masivas que aparentemente no son tan efectivas, pero sí lo son, creo yo, en una ciudad sucia en general, desde el punto de vista de las calles, en fin. Esa masividad en tratar de hacer lo más asépticos posible los espacios públicos donde converge la gente, es la que se necesita junto con el confinamiento. Es decir, la rigurosidad del confinamiento acompañado de esas medidas debiera ser más efectivo que cualquier otra cosa, y luego los exámenes, la masividad de los exámenes, etcétera, las cosas propiamente sanitarias. Pero yo a mí de verdad, creo que es como un juego, como que si alguien estuviera jugando, de Avenida Mata para el sur, todos confinados, de Avenida Mata, o todos libres, y de Avenida Mata para el norte, no sé, pues yo no sé qué pasará en el Biobío este fin de semana santa, estará lleno de gente en la calle, en fin, que se yo, que concurra al Biobío a vender sus cachivaches, porque la gente está tratando de vender algo. ¿Estás hablando del Persa Biobío? Del Persa Biobío, sí. Sí, queda liberado. Sí, pues tenemos que terminar. Gracias a Santiago Escobar, gracias también a ti, Federico Llanón, y nos encontramos el próximo lunes. Que tengan ustedes buen fin de semana largo. Cuídense. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. ¿Cómo andan, amigos? Mi nombre es Emanuel Orbiler y quiero recomendar la biografía de Keith Richards llamada Vida. Está buenísima, historia de rock, historia de Rolling Stones, su relación con Mick Jagger, así